Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a En Terapia. Dicen que el arte es lo que significa ser humano. Muchas veces los contextos en los que nos movemos no fomentan precisamente la expresión de la creatividad con todo lo que ello implica. En el programa de hoy vamos a descubrir una herramienta que nos va a ayudar a dejar determinados problemas en el pasado y afrontar la vida con una mirada diferente. Hablamos hoy en Terapia sobre arteterapia. Y para hablar sobre arteterapia contamos hoy en plató con Rafael Ibáñez. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Tania. Rafael, eres licenciado en Historia del Arte y arteterapeuta. Sí. Que vamos a aprender hoy por fin que es esto, una herramienta que yo sé que es extraordinaria. Pero antes vamos a hacer, como cada día, escuchar tu biografía con alma de mano de Cristina Serrato. Rafael Ibáñez quiso ser siempre niño. Un niño que dibujase, al que su segunda madre, la tía Josefina, trajese el desayuno a la cama cada verano o estuviese cerca de la bondad infinita de su yaya Ascensión. Emocional, noble, cariñoso, nostálgico, creativo y por encima de todo, protestón incurable, es un arteterapeuta nacido en la ciudad de Gaudí, a quien su profesión le aporta grandes momentos repletos de magia. Dedica su tiempo libre a dibujar, pintar o viajar con su pareja, Inma. Siempre ha admirado a su padre, por su templanza y su inteligencia, y a su madre, por su sensibilidad y saber estar. Vive cada día con felicidad y asegura que el mayor aprendizaje reside en conocer los propios límites y vivir con humildad y con respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Le emocionan las calles de París, la pintura de Rembrandt, la música de Puccini, y le inspiran los pequeños momentos de incalculable belleza que te dejan sin habla. Seguro de que todos tenemos un poder llamado creatividad que nos hace sentir vivos y especiales, termina su día lanzando a su chica un «te amo» y comienza su jornada con ella, dedicándole una sonrisa, mientras se prepara para un nuevo día en el que será esa buena persona que, ante todo, sabe amar como nadie a su Inma. Bueno. Era ¿cómo quieres que te conteste yo una pregunta ahora? No, pero bueno, eres tú es... Muchísimas gracias, me ha encantado. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Te veo allí. Bueno, pues te dejo un tiempecito ahora para que te repongas y vamos a introducirnos en el mundo de la arteterapia mediante unas imágenes que nos han preparado nuestros compañeros. Essentially, she hasn't stopped doing that since. So she gathers objects, yarn, wood, boxes, coils, briefcases, videotapes, paper, and she wraps it. Her pieces have become larger and larger as her confidence grows. Compulsively, obsessively, nonstop, so to the point where her fingers blister every day from the minute she walks in until she leaves. And, it raises all kinds of questions. Is she making objects? Is she making art? Is she communicating? Or is she merely unraveling, all of her stories and everything that's been in her head for 40 years that she's been trying to talk about, but can't? A mí me gustaría, Rafael, que nos comentaras el fragmento que acabamos de ver. Sí, bueno, pues este fragmento lo hemos traído
precisamente porque íbamos a hablar del potencial terapéutico del arte. Y bueno, en este caso tenemos a Judy Scott. Judy Scott era una mujer que nació con síndrome de Down y nació sorda, además. Y además de eso, su familia pues la aisló completamente en una institución durante 40 años, porque se supone que no era educable esta persona. Y pues Judy pasa 40 años en una institución, como te digo, hasta que bueno, sale de esa institución y entonces en un momento de su vida pues contacta con un museo que tiene un taller, y allí es donde hay personas con discapacidad que van a crear allí. Se les facilita el espacio, el ambiente y los materiales para que ellos crean sus propias obras. Y Judy Scott pues, empieza, digamos, su proceso creativo, que va a durar casi 20 años, hasta que fallece. Además. Sí, hasta que fallece ya. Un proceso creativo que, como hemos visto, es casi obsesivo. Ella se entrega a ello con devoción, y en este caso pues, vemos muy bien cómo el arte tiene esa capacidad de servir de herramienta de expresión, de comunicación a una persona, por otro lado, con tantas dificultades biológicas y sociales, ¿no? Me viene a la cabeza de revivirla después de ese periodo, además de estar encerrada. Exactamente. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el arte terapia? Pues el arte terapia o la arte terapia... La arte terapia. A mí me gusta decir que es una profesión, porque es una profesión realmente, ¿no? De ámbito asistencial, en la que hay un arteterapeuta que acompaña, que guía, que facilita a una persona o a un grupo de personas, dependiendo si estamos hablando de sesión individual o grupal, a lo largo de un proceso creativo que tiene esa persona a través del arte, ¿no? Entonces, es muy importante decir que la condición, es decir, lo que nosotros rescatamos del arte, porque muchas veces cuando hablamos de arte, la gente tiene un concepto muy primario de lo que es el arte, ¿no? ¿En qué piensa? Porque el arte piensa en museos, la gente, ¿no?, piensa en museos, en galerías, en la destreza del artista. Como no muy accesibles para el resto, ¿no? Exactamente, y el arte es mucho más. Yo creo que tenemos que abrir un poco el abanico del arte y decir que ante todo es una herramienta de expresión y de comunicación, ¿no?, para el ser humano, ¿no? Y lo ha sido siempre. Que has hablado a muchos a lo largo de la historia, me viene Van Gogh a la cabeza. Sí. ¿Y cómo surge esta iniciativa? Porque aquí me has comentado un museo, ¿no? Pero esto tendrá, bueno, tendrá un inicio. Antes de nada decirte que en España la arteterapia es una disciplina muy joven todavía, ¿no? Por eso no hemos oído hablar mucho de ella todavía. Pero en otros países como en Estados Unidos o Inglaterra ya tiene una larguísima tradición, ¿no? La arteterapia nace paralelamente en Estados Unidos y en Inglaterra en los años 40 del siglo XX, que es una etapa clave, por otro lado, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, plena Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues digamos que la gente, los psiquiatras, los psicólogos que ya trabajaban con gente que estaba maltrecha por la guerra, por los horrores de la guerra, digamos que ellos no se pueden expresar tanto con la palabra, y entonces empiezan a llamar artistas, empiezan a contratar artistas y colaborar juntos, de tal manera que el arte les sirve a esas personas para poder expresar y para poder explicar todo aquello que han vivido en la guerra, ¿no? O bien siendo militar o viendo sufrido el impacto de la guerra directamente, ¿no? Como liberándose del dolor, dejándolo se dan cuenta, bueno, ya desde hacía muchas décadas hacia atrás ya se habían dado cuenta del potencial del arte, de lo que tiene de proyectivo del mundo interno de la persona, pero digamos que es en los años 40 donde realmente se unen y colaboran ambos colectivos, el de los psicólogos y el de los artistas, para poder crear esto que se llama arteterapia, ¿no? Para que luego vean que los psicólogos, esta rama, o la psiquiatría, que no somos sensibles a este tipo de cosas. Y habrá quien se pregunte si, por ejemplo, es necesario tener algún conocimiento de arte o alguna habilidad especial para poder hacer un proceso de estas características. Bueno, esto es una pregunta clave. No es necesario. Y te diría más, yo creo que no es aconsejable tenerlas, ¿no? Porque nosotros trabajamos, como he dicho antes, con la condición más primigenia del arte, ¿no?
con el arte podemos llegar a expresar muchas veces cosas que con las palabras no podemos llegar a ellas, ¿no? Porque el arte tiene muchos más matices, la forma, el color, es decir, la expresión artística, ¿no? Entonces, en arteterapia es muy claro que no es un taller de arte, no tenemos que confundirlo, porque en arteterapia no hay aprendizaje, yo no soy el profesor que va a enseñar la técnica o el aprendizaje, ¿no? Sino que facilitamos a las personas que vienen unas herramientas y cada persona esas herramientas las coge y las adapta a su propio estilo con el fin de expresarse libremente, ¿no? Entonces ahí es cuando surge toda la magia, ¿no? ¿A quién va dirigido? ¿Puede a todos los públicos? ¿Hay perfiles concretos? Sí, bueno, una de las grandes ventajas de la arteterapia precisamente es que está el abanico de intervención es muy amplio, ¿no? Tenemos es decir, nosotros trabajamos, yo por ejemplo he trabajado con niños, ya sabes que los niños, pues, como no tienen aprendida todavía la cualidad lingüística del habla, pues ellos se valen de otras herramientas, ¿no? Y entonces para ellos el arte y el juego, que prácticamente es lo mismo para ellos, pues es una herramienta fundamental, es un lenguaje natural, ¿no? Entonces con niños, con diversos problemas, hasta el otro extremo que sería la tercera edad, ¿no? Tercera edad, también un colectivo muy interesante, con el que yo también he trabajado y bueno, Claro, es que me sonrío porque me ha venido a la cabeza cuando he dicho los niños, ¿cómo no van a tener esa necesidad de expresarse que cuando les dejas unos rotuladores o lo que sea y te descuidas te han pintado todo un mural en la pared, ¿no? Sí. Pero aparte estamos hablando de personas con problemas, personas sin problemas... Todo tipo, porque ¿quién no tiene algo que expresar y que trabajar, ¿no? Claro, nosotros, aquellos colectivos donde mejor funcionamos son aquellos colectivos que precisamente tienen dificultades para articular sus expresiones con la palabra, ¿no? Entonces el arte, como te decía antes, llega hasta donde la palabra muchas veces no llega. Entonces estoy hablando, por ejemplo, de colectivos con discapacidad, el ámbito de salud mental, no sé, se me ocurre... Inclusive personas, porque yo he visto un poco el trabajo que haces, que es magnífico, con algún tipo de patología, tipo, por ejemplo, es Alzheimer, fibromialgia, cáncer, enfermedades llamadas crónicas, ¿no? También sería por ahí. Bueno, vamos a ir un momentito a publicidad, pero les tengo que decir que a su vuelta, no se vayan, vamos a tener por fin a Hans desde Estados Unidos con su sección de relaciones de pareja y sexualidad. Javier Beltrán Abogados. Somos especialistas en derecho de sucesiones, donaciones y testamentos. Le asesoramos y ayudamos desde la redacción de su testamento hasta el completo reparto de los bienes que usted desea donar a otros o ha recibido por herencia. Javier Beltrán, su abogado de confianza. Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección que hoy comenzamos con toda la ilusión. Como ya saben, va a ser una sección en la que voy a tratar de dar respuesta a las cuestiones que nos plantean ustedes desde la página web y son preguntas que van a tener que ver con aspectos de la sexualidad y la sexología. Estoy muy ilusionado porque hemos recibido bastantes consultas, sobre todo de mujeres. Muchas gracias. Y bueno, pues una de las preguntas que más me ha llamado la atención es la pregunta de María desde San Juan, que nos pregunta si es posible recuperar el deseo sexual con tu pareja con el paso de los años, es decir, tras el paso de los años. Bueno, María, gracias por tu pregunta porque refleja la inquietud o a lo mejor el deseo de muchas mujeres de recuperar con el paso de los años. Una faceta que muchas veces se queda dormida en los matrimonios y quiero decir que sí, que es posible, pero que no podemos garantizarlo al 100%, porque es una cosa compartida. Si el matrimonio goza de buena salud, es decir, si existe una buena unión entre ambas personas, una buena comunicación, por supuesto que es posible. Muchas veces es la sexualidad la que nos indica si un matrimonio está en buena salud o en mala salud. Y entendamos que la sexualidad no es solamente el sexo genital o el acto sexual, sino que estamos hablando de la cercanía, de la intimidad,
de los besos, de las caricias, de las miradas, de la ternura. Entonces, es por ahí por donde hay que empezar. No hay que plantearse el tener una fantasía sexual o el irse a un hotel o a un resort a tener una segunda luna de miel, que bueno, puede ser si ya existe esa química, pero hay que empezar por lo básico, hay que empezar por recuperar la ternura y recuperar el contacto físico y recuperar la satisfacción mutua. La pareja, una de las funciones de la pareja es la satisfacción y el darse cariño y el cuidarse. No es solamente soportar las obligaciones y los compromisos y las rutinas. Entonces, si nos hemos olvidado de ello, recordar que nos tenemos que cuidar, que tenemos que acariciar, que tenemos que mirar con deseo, pero no solamente con un deseo lascivo, sino también puede ser un deseo más de intimidad. Y creo que es algo muy bonito que un matrimonio pueda recuperar esto paso a paso y sin estrés. ¿Ok? Es decir, no vamos a volver a estresarnos por una cosa más, no. Si recuperamos la sexualidad tiene que ser algo que no nos suponga más complicaciones. Y empezar por eso, empezar por comunicarse, por decir que se quiere recuperar esa faceta, que es muy importante para nosotros. Y bueno, pues ya saben que una mirada y que una buena caricia en un momento adecuado pues puede despertar fuegos artificiales. Y bueno, espero haber respondido y si alguien quiere comentar algo más sobre esto o sobre otras cuestiones, pues aquí estaré para lo sucesivo. Seguir aportando mi granito de arena a este gran programa y muchas gracias, Tania. Os veo desde aquí, me encantan los programas que estáis haciendo y espero que nos veamos pronto. Un saludo y gracias a todos. Buenas noches. Bueno, darte desde aquí las gracias a ti, Hans, siempre tan cercano pese a la distancia y tan clarificador. Bueno, ya saben, escríbanles sus consultas a la dirección que ha salido ahí, que pondrán mis compañeros aquí. Seguimos en Terapia hablando con Rafael Ibáñez sobre la arteterapia. Y nos habíamos quedado diciendo que no hay un público específico, que cualquier persona puede iniciar un proceso de estas características. Sí, entonces, a mí lo que nos gustaría saber ahora es los beneficios, cómo nos podemos beneficiar de un proceso arteterapéutico. Correcto. Pues nada, beneficios hay muchísimos, lógicamente, pero yo destacaría dos. Si me permites, yo creo que principalmente, en primer lugar, estaría el tema de la creatividad. La creatividad, este es un tema muy amplio, pero bueno, voy a intentar resumirlo un poquito, ¿no? La creatividad es innata en el ser humano, ¿no? Entonces, la mayoría de gente, pues no sé por qué, pero relaciona la creatividad con el arte. O con lo elitista del arte, ¿no? Sí. Entonces, en arteterapia, uno de los principales objetivos, uno de los principales beneficios es que potenciamos la creatividad. O la repotenciamos, la reeducamos, la reestimulamos, podríamos decir, porque la creatividad está, ¿no? Pero por alguna serie de circunstancias, pues bueno, la tenemos como atrofiada, ¿no? Sobre todo desde que somos pequeñitos, sí, y muy progresivamente, pero la creatividad la vamos perdiendo, sobre todo pues, bueno, por tema cultural, educativo, etc. A mí me viene a la cabeza, me estás diciendo esto, cuando estamos dibujando, ¿no? Y coloreando y todos, no te salgas de la línea, no te salgas de la línea. Pues vamos a ver si el niño está ahí todo feliz, porque vamos ahí a limitarlos. Te va un poco por ahí también, ¿no? Sí. No pintes el sol azul porque no es azul, es amarillo, ¿no? Fíjate. Bueno, con esto tendríamos otro programa diferente, pero bueno, una de los beneficios, yo creo, destacables de la arteterapia es que potenciamos la creatividad, la volvemos a poner en marcha, digamos, la despertamos. Y con todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? En segundo lugar, tiramos más otra vez hacia el arte, el tema de que el arte es una herramienta, como hemos dicho, de comunicación y expresión, pero no solamente eso, sino de autoconocimiento. De que a través del arte podemos conocernos mejor, podemos descubrir cosas de nosotros mismos que no sabíamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces lo que a mí me pasa en las consultas, en las sesiones, es que ocurren cosas que son inexplicables. Porque el arte, lógicamente podríamos hablar de los beneficios del arte, comprobados y que realmente sí que es verdad que existen, pero hay una cierta parte del arte que es un misterio, ¿no? Y parte de esa magia que todos llevamos dentro, pues cuando sale, el arteterapeuta tampoco sabe muy bien cómo ha surgido eso y que de repente pues produce un cambio en la persona, ¿no? A partir una toma de conciencia, ¿no?
¿Se a produce partir de, sí, a partir de un dibujo, de una danza que haya hecho, o de un movimiento, de lo que sea, resulta que la verdad se desnuda de repente y entonces hay un cambio ahí muy profundo y muy clic en la directo, persona, ¿no? Sí. y se transforma. Exactamente. Cuéntanos cómo es una sesión. Bueno, Sería antes, una sesión de arte terapia. Antes de nada, decirte que la arte terapia, claro, lógicamente, los que nos estén viendo pueden pensar, pero esto solamente es hacer arte. No, no, es decir, para eso ya está la educación artística, ¿no? ¿Te refieres que no solamente pintar o dibujar? Exactamente, exactamente. Hay una segunda parte como de devolución en la que la persona, bueno, y si quieres ya entramos hablando de la sesión. Una sesión se compone básicamente de dos momentos, una sesión estándar, ¿no? Primero hay una fase, digamos, de creación plástica o artística, en la que la persona que está en el taller tiene que hacer una obra artística. Y en una segunda fase pues, hay como una especie de diálogo entre el arteterapeuta y el paciente, donde sí que es verdad que hay como una devolución verbal acerca de lo que ha sucedido ahí en ese proceso, ¿no? Porque la manifestación artística yo creo que por definición es anárquica, si no tiene leyes, es pasional, es impulsiva, pero luego está también, digamos, como que hay dos movimientos en arteterapia que se fusionan, que por un lado es la expresión artística y por otro la psicoterapéutica, que es la que es más metódica, estructurada, ¿no? Quiero decir que arteterapia no solamente es claro, el arte, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un dibujo o se pinta, he visto que pintas con las manos, que ponéis plastilina, bueno, utilizáis muchas cosas, digamos que se pide una cosa, tú la haces y luego después la explicas. Exacto. ¿Explicas qué es lo que has hecho? Exacto. El arteterapeuta lanza una propuesta y a través de esa propuesta pues la persona tiene que hacer, lo que él entiende que tiene que hacer, pues lo hace en una obra. Entonces, cuando ha terminado el tiempo de creación, que lo pactamos de antemano, pues digamos que se le invita a esa persona a explicar qué es lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, cómo se ha sentido durante el proceso, que es muy importante eso, ¿no? Claro. Si ha tenido más o menos resistencia con este u otro material y por qué, ¿no? O por qué cree él. Es muy interesante analizar todo eso. ¿Y cuánto puede durar un proceso de estas características? Pues bueno, depende de la persona, depende del grupo. Esto te lo habrán dicho mucho, ¿no? Pero lógicamente depende de la persona. Pero bueno, yo te podría poner un montón de ejemplos, ¿no? Y además en sesión grupal también es diferente, porque en sesión individual estás tú con la persona que está en el taller, pero en grupo no solamente le devuelves tú, sino que devuelven todos los compañeros del grupo. Claro, el feedback, ¿no?, de los demás. Entonces es muy importante cómo te ves desde fuera, porque la arteterapia, una de las grandes características que tiene es que te puedes ver desde fuera, te puedes ver a ti mismo desde fuera, porque yo pongo algo de mí mismo y lo pongo en una obra que no soy yo. Entonces, a partir de ahí es mucho menos invasivo para la persona, hablar de sí mismo, en realidad. Claro, de algo que está ahí, que es como ajeno, ¿no? Aunque seas tú. Disfrazado por el símbolo artístico, pero en realidad tiene mucho que ver contigo, entonces es mucho menos invasivo para la persona y para el arteterapeuta también es mucho más útil así. Porque... Pero hay muchas orientaciones, o sea, utilizáis, cuéntame un poco los materiales que utilizáis o las cosas que se puede hacer en una sesión, tanto de grupo o individual. Pues en arteterapia hay como dos vertientes que entienden... Hay gente que entiende la arteterapia, la palabra arte, como solamente lo plástico, con lo cual ahí incluiríamos pues, el dibujo, la pintura, el barro, el modelado, exactamente, el collage, etcétera, lo que es lo plástico. Recortar. Y en cambio hay otra orientación que es más transdisciplinar, que es... pues bueno, entendemos arte como algo más amplio, ¿no? Como la danza, como la música, la literatura, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como dos vertientes diferentes, dos orientaciones diferentes. Cantar. El cantar. Yo sé que trabajas con una asociación de fibromialgia. Bueno, eso ya hace tiempo que Hace tiempo, pero cuéntanos la experiencia, cómo fue, por ejemplo, después de este proceso, o Jodie Scott, cuando tuvo ese cambio tan abrupto de estar 40 años encerrada a dedicarse a expresarse a través del arte, ¿cómo cambia sus vidas el arte terapia? Claro, en el caso de Judith, pues ella estuvo 40 años sin hablar físicamente y también de la otra manera. Entonces,
con el arte, yo creo que ella, con esas grandes estructuras que ella tejía y envolvía y escondía también, pues es una manera, yo creo, de decir lo que no ha tenido oportunidad de decir en esos 40 años que estuvo aislada, ¿no? Y con las mujeres que tienen fibromialgia, por ejemplo, que es algo tan incomprendido pues, a veces. En este caso es apasionante. Bueno, cada colectivo tiene su magia, ¿no? Pero en el caso de estas mujeres yo tengo un gran recuerdo de ellas porque pudieron ver cosas de sí mismas que hasta el momento no... O sea, además esta enfermedad es muy especial en el sentido de que solo ves la enfermedad, no ves más allá, ¿no? Y entonces cada una de ellas, a través del proceso, a través del tiempo, se iban dando cuenta de que quizá la enfermedad tenía mucho que ver con ellas y empezaron a sacar cosas de ellas, de sus vidas, ¿no? Y de sus personas. Entonces llegaron a tal punto de conocimiento. Te voy a poner el caso de una mujer, una de las del grupo, que descubrió o que recordó pues que su padre intentó venderla de pequeñita, por ejemplo, ¿no? Y lo vio en una imagen que ella misma produjo, ¿no? En el taller. Vaya, eso es impactante. Impactante, es impactante, pero también nos dice lo potente que es esta herramienta, que aunque pueda parecer que solo vamos a divertirnos, que también lo hacemos, además yo he hecho una sesión, se pipa, es liberarte realmente de esos problemas que hablábamos al principio, dejarlos ahí, ¿no? Integrar toda esa información y caminar de otra manera, ya ligeros, ¿no? Sí. O sea, ha sido un placer tenerte aquí, te invitamos para que vuelvas cuando tú quieras. El placer es mío. Y a ustedes tenerlos al otro lado también, como siempre, un placer. Nos vemos la semana que viene aquí en Terapia. Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso.